así como me lo habían comentado, que necesitaban un tipo de entrevista o un tipo de plática acerca de la historia de aquí del chamizal. Entonces, pues está un poquito lejos de lo que me he especializado en la academia, pero a grosso modo el chamizal funge, tiene muchísimas representaciones y se le puede catalogar de diferentes maneras. Actualmente lo podemos catalogar como un parque, y el parque tiene pues también diferentes connotaciones, como un punto de reunión, como un pulmón para la ciudad, para una ciudad industrializada como es esta, un punto también de resistencia a esa industrialización y a esa idea muy específica de progreso. También se le puede conocer como un punto fronterizo en el que diferentes identidades convergen, tanto al sur del río como una identidad mexicana, y como la del norte del río como una identidad estadounidense, que si bien el chamizal es parte de la frontera, no es la frontera como tal, que pues esta idea ya surge después del siglo XIX con ciertas referencias decimonónicas en cuanto a las cuestiones de la geopolítica, la política, la sociedad tal cual, cuestiones culturales y económicas. Pero bueno, me comentaba que necesitaban como una perspectiva ya desde mucho más atrás que el siglo XIX. En ese caso podemos remitirnos ya a los documentos o ciertas interacciones que tuvieron los misioneros aquí cuando se fundó la misión de Guadalupe. Previa a esto también tenemos los trabajos de arqueología del norte de México que se han hecho por diferentes esfuerzos, tanto mexicanos como extranjeros. Entonces tenemos esta cuestión bilingüe, que las investigaciones estadounidenses se están acercando muchísimo a toda esta región aledaña al río hacia el norte, y también hacia el norte de Chihuahua. Aquí en el chamizal, como alcanzamos a ver, como está cerca del río, es proclive a la agricultura. Entonces tenemos diferentes estudios y también en registros arqueológicos que esta región, catalogada como jornada mogollón o mogollón, tiene ciertos parámetros muy específicos, como el uso del adobe para la construcción de las viviendas. Y hay diferentes tipos de viviendas. Tenemos lo que son las pit house, las firecracker, y ya posteriormente, a inicios de la colonia, pues tenemos la arquitectura estilo tipo pueblo. Estas arquitecturas pues surgen precisamente como representaciones de una identidad desértica o de los pueblos del desierto, utilizando el adobe, utilizando pues el matorral, que es la zona ecológica que tenemos aquí, que es tipo matorral tipo desértica de poca lluvia. Por eso cercano al río es donde se acumulan estos grupos sociales. Ya mencionaba el señor el grupo Endé. También tenemos los mansos, también tenemos los piros, también tenemos otros que en esa ocasión, previo al asentamiento de las colonias, que eran pueblos seminómadas. Entonces fundaban sus pequeños pueblos, se quedaban por un momento, se movían, fundaban sus pueblos, se movían, fundaban sus pueblos, se movían y regresaban a los pueblos que ya estaban construidos, gracias a este tipo de movilidad, ¿no? Entonces tenemos a lo largo de la brecha del río diferentes estructuras hechas también de adobe. Por ejemplo, tenemos lo que es las pit house, que si bien estamos así a ras de suelo, ellos se cavan un poquito más hacia abajo para poder resguardarse del calor, y luego hacia arriba ya construyen en este tipo de dome. Entonces, igual utilizando el adobe, que si acaso no han entrado en una estructura de adobe, es térmico. Entonces, durante el verano permite que se conserve la frescura en su interior, y durante este invierno conserva muy bien el calor a su interior. Entonces, este tipo de habitaciones eran las firecrackers, que construyen pican hacia abajo y luego ya construyen hacia arriba en forma de dome, perdón. Luego tenemos las firecracker, que eran una habitación, y luego ya toda una hilera de habitaciones a lo largo, que vivían en este sentido de comunidad, que también la arquitectura y la arqueología nos muestra ese tipo de organización social. Sin embargo, en todas estas casas o habitaciones conjuntas había una más grande, que hay algunos registros que admiten que esta estructura mayor o más grande era donde se utilizaba como punto
de reunión para actividades sociales, para actividades rituales, etcétera, etcétera. A medida que se fue generando el proceso de colonización, el septentrión novohispano es uno de los puntos que costó más la población. No tanto, bueno, hay varios aspectos a tomar en cuenta para el proceso de colonización en el norte. Primero, el clima tan extremo, porque si bien es un clima desértico, de poca lluvia, calores fuertes, en el imaginario español, pues ellos tenían un aspecto o una idea muy específica acerca del desierto, porque lo relacionaban con estos pasajes de la Biblia de que el desierto es un lugar de prueba, el desierto es en donde habita el diablo, el desierto es algo malo, algo peligroso, que si bien se refleja pues en las pocas exploraciones de la colonia temprana hacia el norte. Luego ya el proceso de colonización llegan bordeando por los ríos, y antes de que llegan a Ciudad Juárez se asentaron en lo que ahora es Nuevo México. No recuerdo exactamente en qué zona, me parece que es en Santa Fe, más o menos por ahí. Ya una vez asentados, es entonces que empiezan a mandar misioneros hacia acá, a esta zona, para empezar a fundar las misiones. Sí, se mandaron 3 exploraciones, y ya la tercera es cuando ya deciden que en esta zona es en donde se va a construir lo que se conoce ahora como la misión de los indios mansos, la misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los indios mansos del río del Paso del Norte. Con si mi memoria no me falla, Juan de Oñate, no me acuerdo, pero eran franciscanos los que vinieron y la fundaron. Entonces, en esta cuestión del septentrión, era la colonia, el proceso de colonización era a través de las misiones, a través de la orden franciscana en esta zona geográfica, y también estaban los presidios. El que no recordaste es Fray García San Francisco. Ándale, ese, gracias. Soy historiador, se me olvidan los nombres y se me olvidan las fechas. Es algo curioso. Entonces, era la misión religiosa, y luego estaba la misión militar. Uno de los investigadores de aquí de Chihuahua así la denomina como misión religiosa, misión militar y la misión de minas. Entonces, aquí, no teniendo minas, pero sí espacio geográfico importante para la defensa y territorial para la corona española, pues deciden empezar a fundar presidios, empiezan a fundar misiones. Entonces, en esta manera de colonizar y de urbanizar el septentrión, es que empiezan a tener dinámicas diferentes a las que se instauran en el centro del país. Por ejemplo, están estas cuestiones de mantener a los indígenas, arrendarles de cierta manera la tierra, o arrendar solamente a estas indígenas con ascendencia importante política, y luego ya ellos se encargaban de hacer trabajar a los demás. Obviamente los españoles no iban a trabajar, iban a las ganancias. No así aquí en el septentrión. Los sistemas cambian, sino más bien aquí en el norte los mismos dueños de la tierra también tenían que trabajar, y los indígenas empezaron a adaptarse a la vida cristiana, y empezaban a trabajar junto con los colonos, haciendo lo que son las diferentes acequias que se encuentran o se encontraban en el centro de la ciudad, y de ahí hacia el este. A medida que iba moviéndose el río, empezaron a seguir construyendo las acequias, las misiones, las casas, tanto al sur como al norte del río. Tengo entendido que también este río en ese entonces era navegable, no así como para cargar barcos muy grandes, pero por lo menos sí para trasladarse de norte a sur material sin mucha dificultad, así como también norte, sur, este, oeste. Hacia el oeste, hacia el noroeste de aquí de la región, también se encontraban bosques o puntos donde crecían árboles bastante grandes que se talaban, y a través del río se llegaban hasta acá para hacer las construcciones de estas nuevas estructuras, que como les mencionaba, ya en la colonia se utiliza la estructura o la arquitectura tipo pueblo, que son estas casas de 2 pisos, también de adobe, pero que los pisos, las paredes y
y los techos eran a base de madera, con cierta caída hacia un lado, precisamente para combinar las ideas de construcción de España con ya los elementos y recursos propios de la región. Entonces, durante esa época, todo lo que estaba cerca del río era tierra de cultivo. Cultivaban calabacita, cultivaban trigo, de ahí pues también que tengamos la harina, y también, como dato curioso, también teníamos viñedos. Entonces se hacían los viñedos, aquí mismo me parece, si mal no recuerdo, también se hacía el vino, y el vino se exportaba a España. También ya muchísimo más adelante también tenemos el boom del algodón aquí en Ciudad Juárez, pero punto aparte, ¿no? A medida que la población va creciendo y el control de la corona española en el septentrión a veces mengua o a veces hace más presión, precisamente porque como el septentrión está bastante alejado del centro y estamos hablando de un sistema administrativo centralista, entonces las decisiones que se hacían en el norte no podían hacerse hasta que en el centro fueran aprobadas. Entonces estamos hablando de que habían meses de camino desde el septentrión hasta la capital, y de la capital otra vez hasta el norte. Entonces había ahí muchas dificultades, haciendo que las colonias del septentrión tuvieran que administrarse de manera diferente, precisamente porque tenían que reaccionar rápido en dado caso que sufrieran algún tipo de invasión o algún tipo de escaramuza por parte de los indígenas no adaptados al sistema español. Entonces tenemos, por ejemplo, que parte de las instrucciones durante la colonia es que los hombres durante en la tarde, después de haber terminado de trabajar el campo, tuvieran instrucciones militares para el uso del arcabuz, el uso de la espada, del manejo de caballo, para poder defender las propias plantaciones, las propias poblaciones de estos ataques. También tenemos registros acerca de manuales específicos de cómo debían de ser estos soldados, las armaduras que portaban. El doctor Alonso Domínguez nos comenta a veces que a ese tipo de soldados se les denominaba los caballeros de cuera, porque eran como 30 kilos de cuero los que tenían que estar portando, más aparte todas sus armas. Entonces, para poder protegerse de los indígenas, que eran muy diestros con arco y flecha, que es una de las diferencias, o al menos de las grandes fuerzas que tenían los grupos indígenas para defender o atacar sus territorios, que no fue ya pues sobrepuesta por Occidente hasta la invención de las armas de repetición o de los revólveres también. Entonces, todo esto durante la época de la colonia. Ya una vez que la colonia termina en el centro del país, tarda para que llegue la noción de que ya somos estado independiente en el norte. Lo mismo que les comentaba, como hay mucho tiempo de que las noticias vayan y vengan, pues hay ese lapso. La evidencia del camino real. La evidencia del camino real las tenemos en los reales de Mina. No, pero físicamente, no queda ningún trayecto. Físicamente, por aquí digo, en Juárez. Hay en Juárez. Ahí está la misión de La misión de San José. Pero habrá cruzado por aquí cerca del Chamizal. Digo, estando la catedral tan cerca. Sí. Probablemente sí. Es que la misión de San José es la más antigua de toda esta región. Está por la avenida. Sí, está el camino Viejo San José, que después continúa con la avenida Reforma, que sí llega hasta el centro, más o menos a la altura de donde se termina el Chamizal, aquí en el puente, O sea que sí puede sustentarse como una hipótesis. Puede ser. Porque nunca hubo puente material, ¿verdad? Ahí está. O sea, para el camino real, cuando ya va a Santa Fe, Ajá. no tenemos nunca un puente español físico. ¿Habrá alguna referencia histórica de construcción virreinal del camino? No creo que haya registro histórico de algún cruce. Está bien. Que se ha visto aquí. Pero nunca hubo puente formal. O sea que sí. Puente formal estaría un poquito difícil de sacarlo. ¿Por qué? Probablemente, primera por los materiales.
Sí. Segunda, porque como les comentaba, el río podía llegar Eso. a haber sido navegable, entonces más bien eran pequeñas balsas para ir y llevar y traer materiales. Ahora, ¿este museo trata esa historia o es una historia general de México? Este museo en particular trata 4 temáticas diferentes. La primera, que es arqueología del norte de México, específicamente con la cuestión del sitio arqueológico de Paquimé. Segundo, trata de la historia del chamizal posterior a los tratados de Guadalupe Hidalgo de 1848. Trata también exhibición, y esto ya es desde que se fundó, de las culturas prehispánicas del centro y sur del país. Y ya como último tenemos estas 2 salas de reciente adición de 2018 para exposiciones de artistas locales, o igual abiertas al público que quiera pues exponer.